La cultura chavín. Espacio y tiempo. El horizonte temprano, llamado también periodo formativo, término equivalente a formación, es decir, al periodo en que se presentan las primeras manifestaciones de la alta cultura de la antigüedad en todos los aspectos, ya sea en la realización de la cerámica y la práctica de la agricultura avanzada. Es uno de los primeros periodos que se caracteriza por la producción de excedentes expropiados por un grupo de especialistas, primero en forma pacífica y luego por la fuerza, dando como resultado la instauración de la propiedad privada y luego de las clases sociales. En esta época también aparece el Estado en su forma teocrática, gobierno de los dioses. Dirigen los estados representantes de dichos dioses, es decir, quienes gobiernan son los sacerdotes que viven en los centros ceremoniales. Chavín es por su parte el nombre de la cultura más representativa del horizonte temprano y se desarrolló entre los años 1300 y 200 a.C. aproximadamente. Ubicación. La cultura chavín se desarrolló en el actual territorio del Perú, exactamente en el callejón de Conchucos, a orillas de los ríos Mosna y Huachexa de la cuenca del Marañón, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, a 3.137 metros sobre el nivel del mar, en la región Quechua. Por el norte se extendió hasta los departamentos de La Libertad y Cajamarca. Por el sur llegó hasta Ica y Ayacucho. El corazón de Chavín está en un punto crucial de conexión este-oeste y norte-sur de un extenso territorio. Es una suerte de nudo de caminos de una región que cubre la costa y la sierra de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Huánuco y Lima. Desde Chavín, además, se puede llegar a la floresta amazónica siguiendo el curso del Marañón. Descubridor. ¿Quién descubrió la cultura chavín? Las ruinas de Chavín aparecen ya mencionadas por los cronistas desde el siglo XVI. En el siglo XIX recibieron las primeras visitas y fueron descritas por importantes científicos como Antonio Raimondi, Charles Wiener y Ernest Middendorf. El siglo XX es la época de su mayor popularidad, desde que Julio César Tello, considerado el padre de la arqueología peruana, fuera el primero en hacer investigaciones científicas en 1919 y el primero en estudiarla a profundidad, con resultados que le permitirán sostener su teoría autochtonista. Luego de Tello, un alud producido en 1945 cubrió nuevamente las ruinas de Chavín. Era entonces necesario limpiar y seguir con las investigaciones, momento en que participan Jorge Muelle, Marino González, Luis Guillermo Lumbreras, Federico Kaufmann y Richard Borget, etc. Cabe destacar la participación de Marino González, un campesino de Chavín de Wanter, que conoció a Julio César Tello y que gracias a su apoyo se pudo rescatar varias litoesculturas muy valiosas, que formaban parte de la plaza circular de una edificación enterrada. Muchos autores, entre arqueólogos e investigadores, sostienen que Chavín fue la culminación y síntesis del periodo formativo andino. Organización social. La sociedad chavín fue una sociedad teocrática. Esto implica la aparición de un estado gobernado por sacerdotes que dio origen a las primeras formas de ayllus o comunidades originarias de la región andina, con una descendencia común real o supuesta, y que trabajaban en forma colectiva en un territorio de propiedad gobernada por un jerarca. Era un grupo de familias que se consideraban descendientes de un lejano antepasado. Estuvo conformada por sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. Los sacerdotes eran representantes de los dioses y por eso la clase dominante. Los guerreros constituían la fuerza de represión al servicio de dicha clase dominante, y los artesanos y campesinos considerados como la clase social oprimida. Organización política. Chavín estuvo conformado por un estado teocrático, gobernado por una casta sacerdotal, manifestándose así las primeras formas de estado organizado, gobernados por curacas y sacerdotes, a cargo de los centros ceremoniales. Todo esto a través de una dominación ideológica en la que utilizaron el arte, la religión y al ejército como instrumento principal, y con lo cual se intensificarán los cultos religiosos. Economía.
Su actividad económica principal fue la agricultura y la ganadería, y en menor proporción la textilería y la orfebrería. Los más hábiles comenzaron a destacar gracias a que sus productos fueron mejores que los demás. Esa sabiduría fue categorizada por la comunidad de la cual se convirtieron en líderes, jefes y autoridades. Esos expertos impulsaron a las comunidades adyacentes a perfeccionar todas sus actividades, a aumentar su producción e intercambiar con los demás. Las nuevas técnicas implantadas por este grupo elitista especialista de sacerdotes en la selección de semillas, en la siembra, las cosechas, el almacenamiento de sus productos, así como la utilización del tallo de las hojas y los choclos, como en el secado de las mazorcas para la elaboración de la harina en la preparación de la chicha, los convirtieron en la zona agrícola más próspera de la región, a sus comunidades aldeanas en las más ricas y a su gobierno en el más eficaz de esos tiempos. A los alimentos que cultivaron desde tiempos del arcaico, como la calabaza, la caigua, el ají, la papa, entre otros, le adicionaron la yuca, el camote y principalmente el maíz. Entonces, el principal motivo de su poderío fue la gran capacidad que mostraron en la producción y el tratamiento del maíz. Es por eso que algunos historiadores tipifican esta fase histórica como la cultura del maíz. En cuanto a su ganadería, el producto principal fue la llama y los cuyes. Entre sus manifestaciones culturales estuvo su arquitectura. Se construyeron grandes templos y adoratorios a base de piedra en la sierra y adobe en la costa. El carácter monumental de sus construcciones es debido a sus muros levantados con piedras primorosamente labradas y pulidas, con cientos de monolitos que van asociados a su arquitectura, reflejados principalmente en su obra más reconocible, como fue el complejo Chavín de Huántar, que se ubica específicamente en el corazón de los Andes, en el callejón de Conchucos, y que estaba compuesto por dos templos. El templo temprano o viejo. Al pie de una plaza circular, este edificio tiene forma de U y posee pasajes subterráneos, pero estos son más conocidos por tener en su interior al formidable lanzón, que según John Rowe estaría asociado a los cultos de iniciación que se dieron en sus primeras etapas. El templo tardío nuevo, llamado el castillo, también mira hacia el oriente y en su interior tiene galerías subterráneas, laberintos con tubos de ventilación, y en su exterior encontramos las esculturas de las aves sagradas o ángeles del pórtico de las Falcónidas. Externamente en sus paredes están incrustadas las famosas cabezas clavas que, según Eduardo Hevich, representó a las cabezas de los sacerdotes como guardianes del templo. El complejo está conformado por un conjunto de edificios piramidales, plazas, portadas, escalinatas y pasajes subterráneos, todos estos contenidos en un área de 40.000 metros cuadrados aproximadamente. Uno de los elementos más reconocibles a su construcción fueron sus fases de edificación. En la primera fase, construida aproximadamente hacia el siglo II a.C., notamos que al trazar un eje desde la imagen del lanzón en el interior del templo antiguo, pasando por la plaza circular hasta la plataforma piramidal de la colina de enfrente, puede verse el sol posándose sobre dicha plataforma en el amanecer del 21 de diciembre en el solsticio de verano. En la segunda fase, construida entre el 900 y 500 a.C., el eje trazado desde su interior se dirige a las plataformas este de dicho valle. Se presume que dichas plataformas fueron utilizadas como instrumentos y locaciones astronómicas que servían de consulta a los sacerdotes y así predecir algunos fenómenos meteorológicos como lluvias que servían de anticipación para las épocas de sembrío y cosecha. En el sureste llegaron a desviar el curso del río Mosna con el objetivo de ampliar el templo. Esta segunda fase de construcción también es llamada fase blanco y negro debido a que fue elaborada de dos distintos materiales, de granito y arenisca claro al sur, referente al color blanco, y la piedra calcárea oscura o negra al norte del eje. En el interior de los templos se encuentra un numeroso sistema de drenajes de canales que permitían la entrada y salida del Huachexa. Gracias a este sistema, el agua pudo ser conducida hacia arriba. La construcción total data entre los siglos I y II a.C. y fue utilizada hasta el 200 a.C. aproximadamente,
momento en el cual fue abandonado. Entre los restos arqueológicos relacionados con la cultura chavín tenemos, en la región de Cajamarca, a la Casa del Cóndor o Condorhuasi, llamado también Cunturhuasi. También por Cajamarca se ubica el centro ceremonial de carácter monumental de Pacopampa. Ya en Ancash encontramos el yacimiento arqueológico de las estelas de Sechín. También en este mismo departamento, entre los pueblos de Nepeña y San Jacinto, al santuario del Puma o Puncurí. En el valle de Casma también está Pampa de las Llamas o Mojeque. Más al sur, en Lima, exactamente en el distrito de San Martín de Porres, en medio del área urbana, la famosa Huaca de Garagay. El canal de Cumemayo también está asociado a la época chavín. Está ubicado en Cajamarca y abastecía de agua a los alrededores de Cunturhuasi. Los arqueólogos le consideran una antigüedad de 3.500 años aproximadamente. Su escultura fue exclusivamente de piedra, ya que son considerados los mejores escultores líticos del Perú antiguo. El método que utilizaron fue el alto y bajo relieve. Hicieron representaciones de animales como el jaguar, la serpiente y el cóndor, a los cuales se presume consideraban dioses. Las paredes de los edificios de Chavín estaban parcialmente ornamentadas con piedras que grafican imágenes mágico-religiosas. Estas eran casi en su totalidad parte integrante de su arquitectura. Es notorio esto en la plaza circular, donde las piedras talladas ocupan casi la mitad de la pared de sostén de esta plazoleta excavada en el piso. Y como dijimos, el rescate de las litoesculturas fue obra de Marino González. Uno de los más famosos grabados de arte en piedra pertenecientes a Chavín es el lanzón monolítico. En esta escultura se representa más al jaguar y se halla ubicada en el interior del templo temprano. Raimondi fue el primero en dar una referencia del lanzón. Esta piedra alcanza unos 4,54 metros de longitud y está esculpida en todo su entorno. Es la de mayor altura encontrada hasta el momento. Sus tres lados representan a un ser sobrenatural cuya forma es como una punta de proyectil gigante o un cuchillo. Fue bautizado como lanzón por José Toribio Polo en el siglo XIX y descrita por primera vez por Tello en 1923. El ser presenta rasgos antropomorfos. La boca tiene dos colmillos con comisuras hacia arriba, cara grave y feroz. Tiene aretes y los cabellos con las cejas se convierten en serpientes. En el cuello parece llevar un pectoral, pues viste una túnica que termina en flecos, brazos con brazaletes y manos con uñas alargadas. La estela de Raimondi. Su descubridor fue un campesino llamado Timoteo Espinosa. Algunos testimonios aseguran que Espinosa la tenía resguardada en su casa. Otros, como Antonio Raimondi, que afirmaría la usaba como mesa sin saber el valor arqueológico que poseía dicha pieza. En fin, al darse cuenta de esto, el propio Raimondi hizo que años después sea trasladada al Museo de Arte. Esta pieza es considerada la muestra más apreciada del arte chavín. Mide 1,95 m de alto por 74 centímetros de ancho y 17 centímetros de espesor. Fue descrita desde fines del siglo XIX por Ernest Middendorf, luego por Julio César Tello y posteriormente por Max Uhle. Se trata de un ser antropomorfo de frente parado que tiene atributos de felino y de ave de rapiña. Porta dos cetros, por lo que se le denomina dios de los báculos, y un tocado de plumas sobre la cabeza que sería en realidad su espalda. El arqueólogo John Rowe afirma que es una divinidad posterior a la de Lanzón. Está relacionado con el culto al agua y a la invocación de la fertilidad, y en sus épocas de vigencia se intuye que pudo haber estado adornando el templo en alguna ubicación especial de dicho lugar. Según Raimondi, la figura de la estela representa al dios Huiracocha, ya que posee similitudes con imágenes de dioses encontrados al sur del Perú, como los de la cultura tiahuanaco. En cambio, Julio César Tello asevera que está representando a un ser antropomorfo macrocéfalo. Esto sería un humanoide con cabeza gigante. Max Uhle nos afirma que dicha figura
podría estar relacionada a la imagen de un 100 pies. Federico Kaufmann-Deutsch, por el contrario, dice que dicha figura está simbolizando a un ser ornitomorfo, o sea, una ave. El obelisco Tello o piedra sagrada fue hallado por Trinidad Alfaro enterrada en las afueras del templo en una de las plazas, donde se deduce haya sido su ubicación original en el centro de la misma. Su estructura y elaboración correspondería a una etapa tardía de Chavín. Las dos figuras de esta piedra han sido materia de controversia entre los arqueólogos. Para unos se trata de un caimán, según Tello, y para otros, como Kaufmann, se trataría de una imagen felinomorfa con atributos de ave o viceversa, resultando de la traslación gráfica de un personaje mítico. Las columnas. A mediados de la década del 50, Marino González encontró parte de la portada de El Castillo. Fueron dos columnas cilíndricas grabadas a la redonda con figuras votivas. Ambas miden 2.30 metros de altura por 90 centímetros de diámetro. Representan unas aves atigradas, ya sea dos divinidades draconianas antropomorfas, macho y hembra, y conforman el llamado pórtico de las Falcónidas. Junto al dintel que sostienen, en el que se encuentran grabados la representación de un desfile de aves rapaces carnívoras, 8 que van de norte a sur y otras 8 en sentido contrario. Otro monolito asociado a Chavín es la piedra Yauya. Esta piedra ha sido encontrada por fragmentos. Tello en 1823 la describe minuciosamente. En 1964, Espejo Núñez encontró otra parte de esta piedra. En 1997, un lugareño encontró una parte más. Representa a una divinidad ictiomorfa. Otros señalan que puede ser un caimán, como Kaufmann, que sostiene que se trata más bien de un felino volador. Cabezas clavas. Retratan a seres míticos religiosos, en su mayoría de rasgos humanos a los que se le agregan elementos de ave y felino. Estas esculturas tienen un vástago o clavo en el sector occipital que servía para fijarlas en el muro. Empotrada en la pared oeste se encuentra la única cabeza clava en su lugar original. Se dice que estaban dispuestas de manera consecutiva, que cada cabeza indicaba sucesivamente la transformación del sacerdote en un felino, que servía quizás para amedrentar a los extranjeros e infundar respeto a las autoridades del lugar. También se encontraron ollas y morteros de piedra que constituyeron elementos del culto chavín. Algunos pueden haber servido de incensarios o para moler plantas de ofrendas a sus divinidades. Religión. Practicaron una religión politeísta, lo que quiere decir que adoraron a varios dioses. Chavín fue el principal centro cultista del formativo en el Perú antiguo. Su dios supremo quizás fue el dios de los báculos, además de una trilogía sagrada conformada por el cóndor, el jaguar y la serpiente, donde predominó el culto al jaguar. La religión cumplía una función unificadora, una sola religión para todo el territorio, y por este motivo es que muchos habitantes de pueblos adyacentes a Chavín recurrían a sus tierras en busca de información astronómica sobre el clima para la premonición de lluvias y en consecuencia a la anticipación de épocas de siembra y cosecha. Su anexión a Chavín implicaba un ritual de integración en el cual los nuevos miembros debían de atravesar sus pasajes subterráneos y canales bajo efectos de sustancias psicotrópicas como el San Pedro, sustancia hecha del cactus, y que adicionadas a los estruendos sonoros de los pututos y del agua de los canales, emulaba el sonido desgarrador de un jaguar, lo cual creaba un efecto disociador de la realidad. La meta era llegar a la cámara en la que se encontraba el lanzón. Se tienen referencias arqueológicas como las del año 1966 en las que el arqueólogo Luis Lumbreras encontraría en el interior de estos pasajes subterráneos restos de animales y humanos sacrificados que podrían sospechar una especie de práctica de canibalismo entre ellos. Orfebrería. Entre los materiales empleados por los artistas chavín estuvo el oro y en sus fases finales quizás pudieron trabajar el cobre. El oro de Chavín fue probablemente de origen fluvial,
Esto quería decir que dicho mineral lo encontraban depositado en terrazas, llanuras y cauces de ríos, adquiriéndolo mediante métodos empíricos y rudimentarios de extracción, lo cual implicaba un arduo trabajo y una poca pero satisfactoria obtención del mismo. Las técnicas que desarrollaron fue el martillado y el repujado. Algunos de los restos de orfebrería más reconocibles son el tesoro de Chongoyape, con relieves artísticos muy bien manufacturados, y el oro de Cunturhuasi, que también posee similitud en sus características y elaboración. Cerámica. En la cerámica la cultura chavín alcanzó altos niveles artísticos. Se ha dicho que fue trabajada por artistas que tomaron como modelo sus lienzos de piedra, es decir, que manejaron la arcilla como si estuvieran haciendo esculturas líticas. Sus decoraciones fueron hechas a través de incisiones y cortes. La mayoría de producción de cerámica se produjo mediante la técnica del horno cerrado. Representaron figuras clásicas como el mítico jaguar, el mono, la serpiente, entre otras. Generalmente se identifica a la cerámica chavín con el color negro del tipo monocroma y con asa estribo. Eso fue lo predominante, pero también existe cerámica chavín con otras características, aunque en menos proporción, en la que se utiliza el color rojo y no se emplea el asa estribo. El cerámico que más simboliza a los chavín es el huaco ceremonial, de base plana, forma globular y asa tubular o gollete estribo. Por su antigüedad existen dos tipos de cerámica, el de tipo rocas o huachexa, encontrados en Chavín de Huántar, y el tipo ofrendas, encontrado en Cupisnique. Rafael Larco Joil fue el primero en diferenciar sus estilos alfareros. La fase rocas tiene mayor antigüedad que la ofrendas. Textilería. Para divulgar su culto, los sacerdotes no pudieron utilizar piedras talladas ni estelas muy pesadas, y quizás por eso emplearon ingeniosamente el tejido. El material que utilizaron para sus textiles fue la lana de alpaca. Han sido encontradas en el departamento de Ica telas pintadas chavín, en donde aparecen los personajes de esta cultura. Esas telas constituían una especie de catecismo, y es que por medio de ellas fue que llegaron las imágenes del culto chavín a la zona de los Paracas, también a la sierra sur del Perú hacia Pucará, e incluso, lo más seguro, hasta Tiahuanaco.